Nosotros vamos a hablar de riñón. Lo más importante que nosotros tenemos que hacer, yo siempre se los voy a dejar en posición anatómica para las lecciones. Siempre yo les voy a desamarrar todo esto, pero si ya ustedes comienzan a torsionar esto, no lo vuelvo a poner en posición anatómica. El riñón sabemos que es un órgano muy complejo, es un órgano pequeño, pero en teoría tiene múltiples funciones. Tiene función de filtrado, tiene función hormonal, porque produce un sinnúmero de sustancias. Es regulador del equilibrio ácido-base, funciona como buffer, secreta renina, eritropoyetina y calcitriol. ¿Okay? Entonces es bastante importante y es uno de los órganos que actualmente tiende a fallar muy rápido por los factores de riesgo, como por ejemplo la diabetes y la hipertensión arterial. Hay muchísimas personas con insuficiencia renal, muchísimas, más aún con requerimiento de diálisis, ¿ok? Ustedes simplemente saben que la diálisis es un tratamiento hasta que el paciente pueda conseguir un trasplante renal. Un paciente con insuficiencia renal es un paciente que pasa por muchas peripecias, pero es la consecuencia de no haberse cuidado sus riñones, de no tomar agua, como algunos de ustedes quizás no toman agua, tomen agua, por amor a Dios. Toman cualquier otra cosa menos agua, ¿ok? Cualquier bebida de origen desconocido, sin registro sanitario. Entonces, no hagan eso, por favor, que después van a terminar así, ¿ok? Así que iniciamos. ¿Cómo yo sé que un riñón está en posición anatómica o cómo se dispone este riñón? Pues bueno, tenemos dos riñones ubicados en el retroperitoneo, son órganos retroperitoneales. Van a estar sostenidos por la fascia renal, ¿okay? Por la fascia renal en su porción posterior. El peritoneo parietal posterior en realidad no presta una inserción fuerte hacia este. Asimismo va a estar formado por una cápsula, ¿okay? Este va a disponerse hacia de manera diferente o a niveles diferentes dependiendo del lado que estamos viendo. Ustedes saben que el riñón izquierdo está mucho más arriba que el riñón derecho. Exacto, porque el riñón derecho está en teoría mucho más abajo por el tamaño y por la disposición del hígado, ¿okay? El hígado hace que el derecho esté un poco más abajo. Se localiza aproximadamente entre L1, L2, L3 dependiendo de qué riñón estamos hablando. Guarda relación directa con la aorta y la vena cava inferior, obviamente porque estas van a prestar las ramas que van a tanto drenar como irrigar estos órganos. ¿Qué más en las generalidades del riñón? Está formado por dos partes. Bueno, ya vemos, tenemos una configuración externa. Esta configuración externa está dada por su cápsula, ¿okay? Su cápsula brillante, que va a estar añadida o adherida netamente a este riñón, es lo que le da su brillantez. ¿Cómo se denomina esta cápsula? Pueden poner cápsula renal. Que les vaya a tomar yo cápsula renal, no lo sé, pero si está pinchado así, es cápsula renal, ¿ok? Número 1. Es esta telita, que si yo la pego al riñón, se dan cuenta que se puede hasta perder entre esto, ¿ok? Esa es la gran pista, la cápsula renal. Es bastante fina, ¿ok? Esa recubre el riñón y es esta cuando se irrita. Eso ya es porque no le prestaste el cargador. Sí, andan bien enemies. Esta es cuando se irrita. Esta cuando se irrita es lo que provoca el dolor intenso que sufren, por ejemplo, las personas con cálculos renales. Asimismo, este riñón guarda una relación directa con el músculo psoas y este músculo psoas va a guardar relación con el plexo lumbar. Este plexo lumbar va a estar formando múltiples ramos nerviosos que van a dirigirse desde pelvis hacia miembro inferior. Inclusive da ramas que se dirigen entre los músculos abdominales que hacen que ese dolor se dirija desde la parte lumbar hacia la zona genital. Por ejemplo, los nervios iliohipogástrico y ilioinguinal. ¿Okay? Entonces, por eso el dolor está exquisito cuando esta cápsula se inflama. Ahora, con apendicitis. Casi no, porque la semiología de la apendicitis comienza en epigastrio y luego migra a fosa ilíaca derecha. El renal comienza en la parte lumbar y se dirige hacia los genitales, sea hombre o mujer. Pero obviamente todo puede variar, puede ser un apéndice retrocecal y pudiera simular un dolor de cálculo, pero eso ya es cuando nos metemos en la parte clínica. Ahora, viéndolo así, nosotros vamos a evidenciar varias partes de este riñón. Va a constar de un polo superior y va a constar de un polo inferior, ¿okay? Asimismo, hablan de segmentos. Se divide casi como el hígado por varios segmentos. Un segmento superior, un segmento inferior, un segmento anterior superior y un segmento anterior inferior.
¿ok? Eso visto desde una cara anterior, ¿ok? Segmento superior, segmento anterior superior, segmento anterior inferior y segmento inferior, ¿ya? Y tiene un segmento posterior que ya lo veremos luego, ¿ya? Son estos 5 segmentos del riñón. Ahora, superior, inferior, antero superior, antero inferior. Ajá. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de este riñón, lo más importante que tenemos que tomar en cuenta son las partes dentro de su configuración interna. Esto es en configuración externa, ¿ok? Que en realidad no tiene múltiples elementos más allá de la cápsula y sus segmentos. Primero, antes de entrar a esto, ¿cómo yo sé que mi compañero me hizo la canallada? No, mentira. ¿Cómo se dispone el riñón o cómo se dispone la parte renal para saber que está dentro de un plano anatómico correcto? En primer lugar, voy a evidenciar, si ustedes se fijan, el polo superior del riñón es mucho más grande que el polo inferior, ¿ok? Ese frijol es mucho más grande en su parte superior. Eso es número 1. 2, lo que yo voy a encontrar aquí en este riñón es que voy a encontrar una vena, una arteria y un ureter en su parte media, que es lo que va a ingresar a través del hilio renal. ¿Cómo se dispone siempre? La vena va hacia adelante, es vena, arteria, que en este caso sería la aorta, y el ureter, que ya lo voy a ver dentro de cada uno de los riñones, ¿ok? Vena, arteria y ureter, que está detrás, que ya lo vamos a ver, ¿ok? ¿Cómo yo distingo esta vena? Fácil, si yo la topo, fíjense, es finita, ¿ok? Fíjense, la arteria tiene una capa mucho más gruesa. Aquí se puede comparar, ¿ok? Súper sencillo ver la diferencia entre la aorta y la vena cava inferior, ¿ok? Esta sería la... Si yo pincho aquí, esto sería la respuesta, vena cava inferior, ¿ok? Y si yo pincho acá, aorta abdominal, ¿ok? Aorta abdominal. Facilito, aorta abdominal. Estas a su vez van a emitir ramas que ya las vamos a ir estudiando poco a poco cuando estudiemos el hilio renal, ¿ok? Eso en cómo guiarme que el riñón está en una posición anatómica. Ahora voy a comenzar a estudiar la configuración interna de este riñón. Voy a abrir el riñón, voy a sacar los pinchos, ¿ok? Vamos a sacar los pinchos. Este es súper, ya va a ver que es súper fácil. Un ratito. Abro riñón, ¿ok? Entonces, el riñón está formado por 2 partes en general, ¿ok? Una corteza, que va a ser toda la superficie, toda la extensión de este tejido que va a rodear en su parte externa al riñón. Si ustedes ven, existe una diferencia de color entre la corteza y la siguiente porción que ya les mencionaré, ¿ok? Entonces, si existe un pincho ahí, corteza renal, ¿ok? En cualquiera de estas porciones, corteza renal es todo esto que circunda a la parte externa del riñón en su configuración interna, ¿ok? Corteza renal. Y luego vamos a ver una porción que va a estar mucho, que va a seguir a la corteza, que es en general, voy a lanzar un pincho en general, ok, hacia lo loco. Todo esto, voy a acostarlo ahí. Todo esto es médula, ok. Entonces tiene estas 2 porciones, corteza y médula. Todo lo que no es corteza, el resto es médula, ok. La porción medular renal. Así nos la voy a poner. No, porque es demasiado fácil. Hay que hablar de los elementos que están dentro de la médula, ok. Médula renal, ¿okay? La médula tiene un sinnúmero de elementos, ¿okay? Vamos a ir en orden porque esto es lo más importante para ir viendo cómo se va dividiendo y que no se vayan perdiendo en cada uno de los segmentos, ¿okay? Hasta ahí vamos claro, sencillo. Cuando nosotros estamos hablando de médula, vamos a ver una primera porción, que van a ser estas porciones triangulares, ¿okay? O estas superficies en forma de pirámides, que si ustedes ven se marcan en cada una de las porciones o en cada uno de los segmentos del riñón, ¿ok? Esas pirámides son denominadas las pirámides de Malpighi o pirámides renales, ¿ok? Es decir, que si el pincho está como los 2 rosados, las 2 son pirámides renales o pirámides de Malpighi, cualquiera de los 2 está bien, ¿ok? Malpighi, M-A-L-P, Malpighi con G-H-I, Malpighi, ¿ok? O pirámide renal, para que no se hagan 8, ¿ok? Pirámide renal, sencillo. Si nosotros observamos aquí, antes de yo ir mencionando a la médula, veamos cómo hay porciones de corteza que se van a dirigir en medio
de estas pirámides. Si ven cómo la corteza se mete en medio de las pirámides, por ejemplo aquí, miren como aquí hay una pirámide, vamos a poner acá para que se lleve mucho mejor.